Buenas noches, mi nombre es Marlon Amaro. Eh, Soy miembro del área de asuntos académicos de la RIPUC. En esta oportunidad vamos a desarrollar eh, una pequeña asesoría para, para los muchachos que van a tener su práctica ahora próximo, ¿no? Estamos 1 de marzo y se avecina su práctica número 5 y es sobre momentos de inercia. Entonces, esta asesoría tiene como objetivo eh, repasar un poco sobre este tema y resolver algunos problemas. Eh, los momentos de inercia, podemos sacar la figura. Eh, es una propiedad que vamos a utilizar bastante, ¿no? Lo utilizamos en un proyecto armado cuando ya diseñamos en las secciones rectangulares, ¿no? En resistencia de materiales también lo vamos a llevar porque cuando hayamos esfuerzos en una sección, el esfuerzo axial debido al momento, ¿no?, de una sección, va a depender de la inercia, ¿no?, de la inercia en esa sección. Acá se define como la sumatoria de los productos de todas las áreas multiplicadas por el cuadrado de sus áreas en un eje. Entonces, los momentos de inercia siempre van a ser positivos, porque vemos que acá hay un valor al cuadrado y multiplicado por el área o diferenciar el área, que también va a ser siempre positivo. Ya. Tenemos momentos de inercia con respecto al eje X, ¿no? Momentos de inercia con respecto al eje Y. También hay otra definición importante del producto de inercia. El producto de inercia, eh, varios libros se lo definen de similar manera. Esta figura la he tomado del libro de Hewlett. La define como el integral, ¿no?, la integral de valor X por Y por el diferencial del área. En este caso debemos tener el valor de la coordenada X y el valor de la coordenada Y. Acá ya no es con respecto a un X, sino se podría decir que es con respecto a la intersección de estos ejes, ¿no? Porque también podríamos tener el producto de inercia con respecto a otra intersección de otros dos ejes, ¿no? Y algo que debemos recordar es que será cero cuando uno o ambos ejes de coordenadas resultan ser ejes de simetría. Por ejemplo, si, si tenemos una sección, supongamos de esta manera, en la cual vemos que acá hay un eje sin simetría, ¿no? Con respecto a la vertical, ¿no? Y justo el eje pasa por acá, un eje pasa por acá, supongamos eje B chica. Entonces el producto de inercia ya automáticamente va a ser cero con respecto a este eje y su otro eje que también puede estar por acá o puede estar por acá, ¿no? Entonces será cero cuando uno o ambos ejes de coordenadas resultan ser ejes de simetría. ¿De acuerdo? En tercer lugar tenemos el teorema de Steiner. El teorema de Steiner es muy potente. Acá el libro de la guía de estática, ¿no?, de la Universidad Católica define, nos menciona, ¿no?, el teorema de Steiner nos servirá para poder hallar momentos, inercia con respecto de un eje a otro. Esto indica que la inercia en cualquier posición puede hallarse en función de la inercia centroidal más la multiplicación del área por la distancia entre los ejes en cuestión. Entonces, si tenemos dos ejes, ¿no? Acá tenemos en esta figura, tomado el libro de Hewlett, si tenemos un eje XY, ¿no?, aquí está el eje XY, y tenemos otro eje paralelos a este eje, ¿no?, X' e Y', con intersectan en C, podemos definir que la inercia en X, ¿no?, en X
de acá, con respecto a este eje X, va a ser la integral de I prima cuadrado, ¿no? Por diferencial de A, más 2 veces de I, la integral de I prima por dA, más D cuadrado, A por dA, ¿no? Entonces, esto de acá ya sabemos que es el momento de inercia con respecto al eje X, ¿no? El eje X, este de acá. Eso lo podemos saber, ¿no? Lo podemos hallar, ¿no? Y este 2 diferencial de I o sea, la distancia, ¿no? En este lado, por 2 por diferencial de I, multiplicado por el área, por el I, ¿no? Esta integral la podemos desarrollar, ¿no? Aparte, la integral. Y adicional a eso, podemos sumar esta diferencia, ¿no? El DI, esta distancia entre ejes, x', multiplicarlo por el área, ¿no? El área que ya la conocemos. Entonces, el teorema Steiner, ¿no? Nos dice de que conociendo el momento de inercia de un eje, podemos conocer el momento de inercia de otro eje paralelo, ¿no? Como la suma de ese mismo eje primero, x', más la distancia, ¿no? Que hay entre estos dos al cuadrado y por el área, y aparte un tercer valor, ¿no? Acá como segundo término, que es 2 veces esa distancia por el integral de por el integral de I, o sea, con respecto a X, ¿no? Por el diferencial de A. Esto lo llamamos primer aumento de área. Entonces, esta integral la podemos desarrollar. Ahora, debemos recordar que cuando justamente este primer valor va a ser el momento de inercia centroidal, ¿no? Por ejemplo, de este X, es justo pasa por el centroide. Entonces, este valor de acá, del primer momento de inercia, va a ser 0 cuando es en el centroide. ¿Ya? Va a ser 0. Entonces, con eso podemos tener esas expresiones. Vemos que cuando partimos del eje del momento de inercia con respecto a un eje centroidal, entonces este segundo término ya lo podemos eliminar y se hace más sencillo. Entonces, por ejemplo, para hallar el momento de inercia con respecto a este eje X, primero debemos hallar el momento de inercia con respecto a su eje centroidal, X' paralelo, ¿no? A este X, y de ahí la sumamos el área por la distancia que hay entre estos ejes al cuadrado, ¿no? Entonces este valor también va a ser positivo, siempre va a ser positivo. Y también para el eje Y, ¿no? Momento de inercia con respecto al eje Y. Esto nos ayuda bastante cuando tenemos problemas en los cuales necesitamos desarrollar el momento de inercia con respecto a un eje alejado, ¿no? Un eje alejado a los ejes que conocemos. También en las fórmulas, ¿no? En las fórmulas tenemos normalmente un rectángulo. En un rectángulo tenemos de dato los momentos de inercia con respecto a ejes, por ejemplo, este eje U y también este eje V. Pero también tenemos estos datos. Pero si nos pide, por ejemplo, para este eje B, dos comillas, entonces deberemos sacar por Steiner, ¿no? Y si queremos usar, vamos a poner VC, UC. Y si queremos usar, por ejemplo, Steiner, ¿no? Steiner dice que utilicemos esto. Si utilizamos por ejemplo, con respecto a este eje, o sea, inercia de V2', ¿no? Momento de inercia con respecto al eje V', va a ser igual a la inercia de V, ¿no? Más esa distancia, supongamos que sea D, ¿no? Más la distancia al cuadrado por el área. Pero acá debemos agregar un valor más, ¿no? Que es 2 veces D y esta integral, ¿no? Esta integral del área por el I', y por el diferencial de área. Entonces debemos desarrollar
esta integral, ¿no? Esta integral diferencial de área normalmente es esto de acá, ¿no? Diferencial acá, ¿no? Diferencial de X, ¿no? Y debemos desarrollarlo. Y se hace un poco complicado. Pero miren, ¿qué tal si lo hacemos con respecto al momento de inercia VC, que es el centroidal? Entonces ahí va a ser más fácil. Entonces el momento de inercia con respecto al eje V, dos puntos, va a ser igual a la inercia de este eje, ¿no? Centroidal, momento de inercia centroidal, y acá más el área, ¿no? Por este área, más el área y por la distancia, pero acá esta nueva distancia, ¿no? Sería D1 por D1 al cuadrado y más este valor. Pero como justamente este eje pasa por el centroide, ¿no? Justamente este eje es centroidal, entonces este valor se elimina. Entonces por eso podemos tomar estas relaciones. Entonces siempre es bueno usar los momentos de inercia, ¿no? El eje centroidal. Ahora, el círculo de Moro. El círculo de Moore para momentos de inercia. El círculo de Moore nos va a servir cuando queremos hallar los máximos momentos de inercia, los mínimos momentos de inercia también. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, miren, nosotros sabemos eh, de que B, este es B y este es H, ¿no? Este es B y este es H. Un momento, acá tengo un eje X e Y, ¿no? Me sale un valor, que ya sabemos ahí de los cursos anteriores o ya habiendo revisado, el momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual B por H al cubo sobre 3, ¿no? El momento con respecto al eje Y también va a ser la base, su nueva base, ¿no? Que sería H por B al cubo sobre 3. Ahora, si yo giro este valor, si yo giro el eje, no nos confundamos en girar el eje y girar también la sección. O sea, uno nomás debo girar, no los dos, ¿no? O giro el eje y dejo constante, dejo quieto el área. O giro la figura, ¿no? Con respecto a ese punto y dejo quieto el eje, los ejes. Para que no nos confundamos, vamos a girar el eje nomás, ¿no? Supongamos que mi nuevo eje va a ser este de acá, este de acá, este eje, la cual esto vamos a decir que X' e Y'. Nosotros podemos hallar esta inercia también con respecto, es como si nuevamente dibujáramos, miren, el X' Y', ¿no? Y entonces la figura, acá cómo va a ser, la figura es como que de esta manera, ¿no? Así, más o menos, ¿no? Así y así, ¿ven? Es como que estaremos hallando este momento de inercia de esta figura, ¿no? Con respecto a este X, ¿ya? Entonces, y vamos a tener otro valor, otro valor, otro valor, y X. Entonces, si nosotros creamos el círculo de Moore, ¿no? Supongamos que esto cambia teta grados. Si nosotros creamos el círculo de Moore, entonces, acá como ven, eh, no podemos hallar el momento de inercia con respecto a estos nuevos ejes, ¿no? Es como que respecto a estos nuevos ejes. Y, y el momento de inercia puede ser menor, puede disminuir o puede aumentar. Acordemos de que mientras más alejado, por ejemplo, en un rectángulo, si yo, si yo saco el momento de inercia centroidal, ¿no? Sabemos de que el momento de inercia centroidal, ¿no? Centroidal va a ser igual a base por B por H al cubo sobre 12, ¿no? En la cual este es el B y este es el H, ¿no? Yo puedo girar estos ejes, ¿no? ¿Cuánto tengo que girar para que sea el mínimo, ¿no? El mínimo va a ser girando 90 grados, porque este BH al cubo va a ser cuando el nuevo X esté por acá, ¿no? Entonces voy a tener una nueva momento de inercia que va a ser igual de X', ¿no? Va a ser igual que el H por el B al cubo, ¿no? Y
el h a la 1, ¿no? Por b al cubo sobre 12. Entonces acá vemos de que varía y disminuye, ¿no? Disminuye. Mientras más largo es la sección rectangular con respecto a este eje X, entonces el momento de inercia va a aumentar. Acá lo podemos ver, ¿no? Pero si este h es chiquitito, ¿no? Entonces el momento de inercia va a disminuir. Entonces vemos que girando también sucede eso, ¿no? Girando podemos cambiar la sección, ¿no? Entonces esta figura, ¿no? Podemos... Entonces, teniendo ya los momentos de inercia del eje X y del eje Y, podemos tener nuevos momentos de inercia con respecto a otros ejes, ¿no? La figura queda quieta, ¿no? Eso no se olvide, la figura queda quieta, pero ya los momentos de inercia ya van a cambiar, ¿no? Si veo de que girando y toda la porción está alejada de ese eje, entonces ya sé que va a aumentar el momento de inercia. Pero en cambio, girando la figura por ejemplo, este eje V de acá, veo que toda la sección está cercana a este V de acá, entonces ahí va a ser el mínimo, ¿no? Este como que puede ser el mínimo y este de acá puede ser el máximo. Ese círculo de Moore me va a servir para hallar cuánto va a ser ese ángulo que tengo que girar para poder tener el máximo, el momento de inercia máximo y el momento de inercia mínimo de la figura. Entonces, ya. Entonces, nosotros podemos hacer el R, por ejemplo, esta figura de acá. ¿Esta figura qué significa? Significa que en un eje tengo los momentos de inercia, y en el otro eje tengo el producto de inercia que hemos visto. Y podemos crearlo, por ejemplo, ¿dónde se encuentra 0? 0 se encuentra el IX si saco la semisuma de los momentos de inercia iniciales, ¿no? Que pueden estar en el centroide, que pueden estar en cualquier sitio, pero no tengo que cambiarlo de lugar después. Los nuevos momentos de inercia girada va a ser con respecto a ese punto. Acá está con respecto al punto P, todo es con respecto al punto P. Entonces, primero, para hallar el O, voy a sumar el momento de inercia Y con respecto a eje X y el momento de inercia con respecto al eje Y de la figura, ¿no? Que lo podemos desarrollar, ¿no? Si esta figura fuera conocida. Ahora, el momento, este R, ¿no? Este R que es la distancia entre 0 y este I mínimo, vamos a sacarlo como la raíz cuadrada, ¿no? De esos valores que ya conocemos, ¿no? Entonces, con el valor del momento de inercia con respecto al eje X al eje Y, y el producto de inercia puedo hallar el R y el O. Y con eso ya puedo tener todo el círculo, ¿no? Creo mi círculo. Ahora, este ángulo teta, ¿qué significa? Significa que yo hallando un punto, ¿no? Yo hallando un punto, por ejemplo, el punto A, ¿no? El punto A yo lo voy a poder hallar, ¿no? Si es que yo acá tomo el producto de inercia, ¿no? Tengo el producto de inercia E y X, entonces saco una paralela, corto este círculo, ¿no? Esta circunferencia, lo corto, voy a tener un punto A. Este punto A va a ser justamente un punto del eje girado, ¿no? En ese caso A va a ser igual a la inercia en Y, en X, ¿ya? Entonces, ahora, prolongar este A, ¿no? Y este de acá va a ser el mismo valor, ¿no? El mismo valor del producto de inercia, pero en sentido contrario, o sea, menos PXY, pero acá ya con otra ordenada, ¿no? Otra inercia, o perdón, otra abscisa, ¿no? Otra inercia. Y justamente esta inercia va a ser el I, ¿ya? Acá como ven, el I o claro, es este de acá. Es justo esta inercia va a ser el I. Y el de arriba va a ser el IX. Entonces, en un lado voy a tener IX con PXY y en el otro lado voy a tener
y momento de inercia con respecto al eje y el menos PXY. ¿Ya? Entonces, y acá dice de que, y acá, ¿no? Allá en ese punto, puedo hallar este ángulo. Y ese ángulo, supongamos que me sale 50. Entonces, yo sacándole la mitad voy a tener un ángulo de 25. ¿Qué significa este ángulo de 25? Significa que si de esta figura, miren, si de este eje de acá, ¿no? Yo me he ido para abajo, así, un ángulo de 2 teta, entonces acá también me he ido para abajo un ángulo de X, un ángulo de la mitad. Si este es 2X, acá un ángulo de X. Si este es 2 teta, este es X. Si este es 50, este es 25. Entonces, me está diciendo de que si acá me he girado hacia abajo, en sentido horario, entonces de la figura también inicial, el eje, también me he girado, ¿no? Pero con con la mitad de magnitud, ¿ya? ¿Y qué significa este U y B? Significa que estos van a ser los ejes principales, ¿no? En la cual, en un lado, voy a tener el momento de inercia máximo, y en otro lado voy a tener el momento de inercia mínimo. Ahora, yo le digo, ¿cuál creen que ustedes piensan que va a ser el I máximo y el mínimo? El I máximo, como vemos acá, todo esto está alejado, ¿no? Está alejado a este eje de acá. En cambio, en el momento de inercia con respecto a V, vemos que está toda la figura, el área, está cerca de este eje V. Por eso es que este eje, momento de inercia de la figura con respecto al eje U, él va a ser máximo y el momento de inercia con respecto a, a V va a ser mínimo. Por eso este valor de acá justamente es este. Vamos a ponerlo, es M, este valor va a ser M, en la cual, ¿no? Este va a ser el momento de inercia máximo, y con producto de inercia cero, y el otro va a ser mínimo, producto de inercia cero también. Y va a ser cero porque justo este de acá va a estar en una zona, se puede decir que una zona centroidal también, ¿no? Porque hemos visto de que cuando el producto de inercia es cero, significa que una zona va a estar centroidal. Entonces de repente es centroidal esta zona de acá, ¿de acuerdo? Esta zona, esta figura, ¿no? Porque para que sea cero puede ser en un eje nomás que esté simétrico. ¿Ya? Entonces así obtenemos, así debemos interpretar estos resultados. Y también podemos tener el momento de inercia con respecto a cualquier eje. Por ejemplo, yo quiero el momento de inercia con respecto a este eje, con respecto a este eje de acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una vez que ya está dibujado mi círculo de Moore, lo único que tengo que hacer es esto de acá, ¿no? Este X, por ejemplo, es el principal. Este X de acá es este de acá, ¿de acuerdo? Este X de acá es este de acá. Mejor cambiemos de color para que para que se vea mejor. Como que ese es el eje X, y este también va a pertenecer al eje X, donde tengo dos puntos, en el cual uno va a dar el eje y X, y el otro lado me va a dar, su abscisa me va a dar momento de inercia con respecto a la perpendicular de ese eje, ¿no? En ese caso, el I, ¿ya? Ahora, el V, ¿no? El V que vamos a poner el color azul, acá, este y este. Justamente sería este de acá. Y el verde, ¿no? El verde ¿cuál sería? Primero tengo que hallar el ángulo, ¿no? Supongamos que esto me sale 2 alfa, ¿no? 2 alfa, un ángulo 2 alfa. Supongamos que sale 60 grados, 63 grados o 64 grados, ¿no? Entonces alfa va a valer 32, ¿no? Y este 2 alfa, ¿no? Yo tengo que pasarlo al círculo Moore con la mitad, ¿no? Sería, o sería, perdón, con el doble, ¿no? 7 es alfa, tendría que multiplicarlo por 2, acá sería 2 alfa.
Entonces, de este X tengo que ver 2 alfa, ¿cuánto vale 2 alfa? ¿No? Así, de repente por acá, ¿no? Y acá voy a tener un eje. 2 alfa saco, obtengo cuál es este punto, no es el ángulo, y creo una recta, ¿no? Creo una recta, y miren, voy a tener, y con este 2 puntos de acá, que va cruzado nuestro círculo de Moore, automáticamente, vamos a ponerlo U' y, y B', ¿ya? Entonces, automáticamente esos puntos de acá son los momentos de inercia con respecto a este U y este V', este U' y este V', sin necesidad de hacer ningún cálculo. Con este no, círculo de Moore más. Esto va a ser 2 alfa. Vamos a borrar acá para que se vea que es alfa solamente. Y con ese punto y este punto. Por ejemplo, y acá, como vemos, esos están los IX, todo lo IU, ¿no? IU', los X, ¿no? Entonces, si trazamos estos alfa, acá en este lado voy a tener el IU', ¿no? PX, PX, PXI. Y el otro IB', el, el P sería U acá, ¿no? U', U', V', acá también U', V', ¿no? Y tengo que ver dónde valen esos valores, ¿no? Porque estamos viendo este ángulo 2 alfa, ¿no? Y ya tengo ya los momentos de inercia y el producto de inercia también, sin necesidad de hacer un cálculo. Entonces, el círculo Moore, ¿no? Es una herramienta muy, muy potente para poder hallar rápidamente cuánto valen los momentos de inercia cuando comienzo a girar los ejes. O es que también, si puedo dejarle el ejes iniciales, no x, y también moviendo la figura, ¿no? Pero cuando movemos la figura, acá no, es un poco más difícil, ¿no? Porque acá tendríamos que poner x' o u', ¿no? Por eso mejor es dejar quieto la figura y mover los ejes. ¿Ya? Ahora, hay otro punto de acá de círculo de Moore con momento de inercia. Cuando yo hago círculo de Moore con momento de inercia, cuando tengo los máximos y mínimos, se ven los principales, ¿ya? Ejes principales. Y cuando justamente el inicial de este acá es el centroidal, y acá saco mis ejes, cuál será a qué ángulo de giro va a ser para que sea máximo y mínimo. Entonces acá se llaman ejes principales y centroidales, ¿no? Del círculo de Moore, ¿no? Centroidales. Entonces cuando dicen principales es, es esta recta de acá, es el máximo y el mínimo. Cuando es principales y centroidales, quiere decir que este inicial, ¿no? El X donde hemos hallado el inicial, ¿no? Pasa por el centroide, es este centroidal, ¿de acuerdo? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, a continuación vamos a hacer dos problemas. ¿Cuáles son los siguientes? Ejercicio 1. Este libro es del libro, este ejercicio es del libro de la guía de estática, ¿no? De la Universidad Católica. ¿Cuál es este? Es muy interesante. Este es lo más básico, pero es importante que lo practiquemos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos áreas, entonces vamos a sacar momento de inercia de áreas. También hay momento de inercia de secciones, de sólidos, ¿no? De placas delgadas, ¿no? Secciones compuestas. Eso lo vamos a ver después, ¿no? En la asesoría del miércoles, ese miércoles o del sábado también. Tenemos un área, ¿no? Tenemos un área y hay un eje X y eje Y. Me piden los momentos de inercia y producto de inercia respecto a ejes centroidales que sean paralelos a eje X e Y indicados, ¿no? Claro, porque tranquilamente me pueden haber dicho, ¿sabes qué? Hállame los momentos de inercia con respecto al eje X y que pasen por el centroide, ¿no? Pero también que tenga un ángulo de 45 grados, me dice. Un ángulo de 50 grados, girado, estos ejes. Entonces me estarían pidiendo que
que hay con respecto a estos ejes, U' y B', que también lo podemos hallar. Pero acá solamente me están pidiendo con respecto a X e Y que pasen por el centroide, pero que sean paralelos, ¿no? Paralelos. ¿De acuerdo? Y en la parte B me piden, con los valores hallados en A, utilice el círculo de Moore para calcular los valores de los momentos principales de inercia. Determine los ejes principales de inercia y ubíquelos en un esquema del área. ¿Ya? Acá vemos de que no me dicen centroidales, ¿no? Porque si al principio me han dicho de que hay policentroide, ¿no? Acá hubiera aparecido la palabra de centroidal. Pero acá lo que quiere que hagamos es, con respecto a estos X y, que no son parte del centroide, ¿no? Pero quiero, con respecto a estos X e Y, ¿no? Momento inercia de toda esta figura, ¿no? Con respecto al eje Y, luego con respecto al eje X y el producto de inercia, ¿no? Con respecto a esos dos ejes. Y luego me piden cuál es el ángulo, me dice, para obtener los máximos y mínimos. O sea, por los momentos principales de inercia. Cuando dice momentos principales, quiere decir los máximos y los mínimos. Entonces, de repente es un ángulo, ¿no? Por acá, ¿no? De repente este ángulo, ¿no? Un ángulo, tenemos que saber cuánto va a ser, de tal manera que el momento de inercia de la figura con respecto a este X sea el mínimo, ¿no? El mínimo, el máximo también puede ser, el máximo, y el otro sea el mínimo, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser? Normalmente como este ángulo, como el positivo, ¿no? En el máximo se toma el IX con el PX positivo, ¿no? Entonces, normalmente este de acá va a ser el máximo y el otro va a ser el mínimo. Pero eso básicamente es lo que nos piden. Este problema lo vamos a desarrollar en MATCAD, ¿no? Para que ustedes también comiencen a desarrollar los problemas en el MATCAD y en el AutoCAD también, ¿no? Por ejemplo, esa figura lo hice en el AutoCAD. Entonces, vamos a proyectar el MATCAD. Recuérdense esa figura, ¿no? Es una figura rectangular, ¿no? De base 150, ¿no? De altura 75 milímetros y un radio de 50 milímetros. En el MATCAD ustedes pueden definir este valor, ¿no? Como un B1, R también definirlo, ¿no? Y H, ¿no? Y con eso ya podemos cambiar los datos, ¿no? De repente el R ya no que sea 50, sea 60, ¿no? Este B también que no sea 100, sino que sea 120, y este H que no sea 75, puede ser pues, que sea 60, ¿no? Entonces, y el MATCAD, como es bien potente, nos va a dar los resultados de inmediato, ¿no? Con estos valores modificados. Entonces, este es el ejercicio 1. ¿Ya? Acá lo que he hecho es definir primero los datos iniciales, ¿no? Los datos iniciales los defino para poder después ver, ¿no? Cómo cambia el ángulo, ¿no? Si es que modifico uno de estos datos. Luego calculo el centroide de la figura, ¿no? El centroide de la figura. En los capítulos anteriores, ¿no? Nosotros sabemos hallar el centroide de la figura, ¿no? Acá puede ser de dos figuras, ¿no? La figura 1, que es el rectángulo, menos la figura 2, que es el cuarto de círculo, ¿no? Si yo resto todo eso de ahí, podría obtener el X centro de gravedad y el Y centro de gravedad, ¿no? Acá hemos definido la sección 1, ¿no? Como todo el rectángulo BH, y la sección 2 como el cuarto de círculo. Entonces, el área va a ser de esta manera. El X1 ya lo defino, ¿no? De cada sección, ¿no? El B entre 2. El ICG también, el H entre 2. Y el área total va a ser el A1 menos el A2. En este lado, el área 2, que es el cuarto círculo, ¿no? Pi por radio cuadrado sobre el 4, va a ser el área. Luego el X2CG, ¿no? ¿Cuánto vale su centro de gravedad con respecto al eje X?
¿no? Está a 21.221 milímetros del eje de ordenadas. Y el I, igual, ¿no? 4R sobre 3pi. Estos valores de 4R sobre 3pi ya los tenemos en nuestra tabla de los resúmenes de los libros, ¿no? Que ya tienen desarrollado para secciones comunes. Ahora, hallo los momentos y productos de inercia con respecto a los ejes X e Y de cada sección. O sea, hallando los momentos de inercia, por ejemplo, esta figura 3 de todo el rectángulo, ¿no? De la figura 3, si yo le resto con el momento de inercia con respecto a eje X de esta figura 2, ¿no? La figura 2, entonces yo podría hallar la figura de la figura 1, de lo sombreado. La figura 1 va a ser igual a la figura 3 menos la figura 2. Entonces, así como vemos allá en el área, ¿no? El área total va a ser A1 menos A2, ¿no? A1 es todo el rectángulo. Momento de inercia total va a ser momento de inercia de 1 menos el momento de inercia del cuarto círculo. Por eso es importante hallar el momento de inercia con respecto a ese X e Y. Como acá no habla nada de centroidales, ¿no? Entonces no tiene lógica hallar en los centroides, ¿de acuerdo? Sino de acuerdo a los ejes que nos dicen. Entonces acá hallamos el momento de inercia con respecto al eje X, la primera figura, su momento de inercia con respecto al eje Y, ¿no? Y el producto de inercia, ¿no? Con respecto a esos ejes. Y por acá también tenemos de la figura 2, que es el cuarto círculo. ¿Ya? Estas fórmulas, nuevamente les comento de que podemos verlas para un cuarto círculo, lo podemos tomar del libro de Hibbeler, ¿no? O del Mera, o del Riley, o de Ferdinand, del Mir. Luego calculo el centroide de la figura total. ¿No? Simplemente es el área, por ejemplo, a cuánto está el XG, ¿no? El área 1 por el X1CG, ¿no? Que lo tengo definido por acá, menos el área 2 por su centroide es área 2, y abajo la diferencia de áreas, ¿no? Y me sale el XC y el ICG. Después, podemos hallar los momentos y productos de inercia de la sección sombreada. Acá como les dije, ¿no? IX1 menos IX2. Y1 menos Y2, ¿no? Y el producto de inercia también. O sea, son restas más de estas figuras, cuando estamos hablando de áreas. Entonces, esto nos va a ayudar a que sea más práctico, ¿no? Entonces, supongamos esto de acá lo separo por figuras más desconocidas, ¿no? Entonces, nos vamos a demorar más en resolverlo. Acá lo más práctico es un rectángulo y un cuarto círculo, ¿no? Y el área sombreada va a ser el área rectángulo menos el cuarto de círculo. Y eso se cumple tanto también para ir a los momentos de inercia por respecto a X, e Y, inclusive el producto de inercia también. Luego nos piden, usaremos el teorema de Steiner para hallar los momentos y productos de inercia a los ejes centroidales. ¿Ya? Acá no me piden eso, ¿no? Pero yo los hallé de todas formas. Yo los hallé con respecto al eje centroidal. Aunque puede ser un atajo, claro. Sirvió de atajo para poder hallar el momento de inercia o sea, el círculo Mohr con respecto al eje X e Y. Yo hallé el momento del centroide, ¿no? Del centroide, el momento de inercia centroidal, ¿no? Hallé como la diferencia de lo que ya conocía con respecto al eje X menos el área por la distancia, ¿no? Al cuadrado. O sea, hallé el momento de inercia porque ya conocía centroidal, ¿no? Hallé el momento de inercia centroidal porque ya conocía los otros dos términos. El con respecto a un eje, ¿no? El eje X, por ejemplo, y ya esta distancia ya la conocía ya. ¿Por qué? Porque son figuras conocidas, entonces yo ya conozco sus centroides, ¿no?
de la figura. Entonces, el centroidal no lo he hallado directo, sino lo he hallado como la resta del momento de inercia xt porque sé la distancia, ¿no? De di al cuadrado, lo conozco, di lo conozco. Entonces, ayudándome de Steiner, ¿no? Ya yo pude hallar los momentos de inercia centroidales. ¿De acuerdo? Entonces, eso también que les sirva de moraleja, que los momentos de inercia centroidales las pueden hallar también, si es que, restando nomás, ¿no? Despejando, si es que ya conocen de un eje y su distancia también a ese eje perpendicular. ¿Ya? Y también para ir al punto de inercia también centroidal. Luego dibujamos el círculo de Moore. Acá vamos a hacer el círculo de Moore centroidal. ¿Ya? Hallamos el C, hallamos el R, hallamos el seno del centroidal, ¿no? Con respecto al eje centroidal. Simplemente está tomando los valores de ix centroidal y y centroidal, ¿no? Sobre 2. Y también lo segundo que tiene que ver siempre es el R. El R. Acá tenemos el R. Y el I máximo y el I mínimo. C más R, C menos R. Sean estos valores. Todos positivos. Ahora el ángulo de giro, ¿no? El ángulo de giro también tiene una fórmula, ¿de acuerdo? Esta es fórmula, ¿ya? Menos 2 veces el ix centroidal, ¿no? Sobre ix total centroidal menos yt centroidal total centroidal. Entonces ya tengo la tangente de teta. Saco la arcotangente y me sale que vale menos 11.24 grados. Ahora, cuando sale positivo esto, quiere decir que va a ser antihorario. Pero como me sale negativo, entonces es horario. Vamos a tener dos puntos. El primer punto, Ix y producto de inercia, ¿no? Nos dicen de que el primer punto, siempre el Ix va a estar con el producto de inercia positivo y el I con el producto de inercia negativo. Eso es lo que nos mencionan. Entonces, ya creamos un primer punto. El momento de inercia total centroidal, ¿no? 4.3. Y el momento de inercia respecto al eje Y centroidal, ¿no? Yo tomo el valor que estaba por arriba, ¿no? O sea, acá estamos ordenando nomás, ¿no? ¿Cuál va a ser el primer punto y el segundo punto? Ahora, esto es lo que sucede. Hemos creado, ¿no? Y el círculo, ¿no? En la cual tenemos este punto, y también tenemos este ángulo 2θ, ¿no? Este ángulo 2θ. Y esto es lo que hemos obtenido, el centroidal. Ahora, acá de repente el problema mejor hubiera sido determine respecto al eje centroidal. Ajá. Claro, acá al principio ya me decían con respecto a ejes centroidales, ¿no? Por eso hallamos el eje centroidal. Por acá me dice bien claro, ¿no? Respecto a los ejes centroidales. O sea, y después me piden los momentos principales. Entonces, estos principales van a ser principales y centroidales también. Entonces, por eso, como en la primera parte nos piden los productos de inercia respecto a ejes centroidales, entonces todo lo hemos pasado a un eje conocido, ¿no? Y como tenemos la diferencia del centroide con respecto a ese eje que ya es conocido para hallar su momento de inercia, todo, entonces hemos podido hallar el momento de inercia centroidal. ¿De acuerdo? Entonces, esta figura, ¿ya? Es lo que hemos creado. Acá yo hice un AutoCAD, ¿ya? Un AutoCAD, donde tengo mi figura, ¿no? Tengo mi figura escalada. Y de ahí he hallado el centroide, ¿no? He hallado el centroide. Y sé que el centroide está por acá. Sé que está por acá. Y este va a ser el nuevo eje U y el eje V, ¿no?
el U y el V. Esto debería estar acá, ¿no? El eje centroidal se mantiene acá arriba. Y este U es por acá. Entonces, ya hallé en esos dos ejes, ¿no? Los valores. Y de acá tengo que hallar ahora los principales. Los principales. Entonces, yo tengo esta figura de acá. Hay una figura que está a escala. Justamente esta es escala, ¿no? Esta es escala. Aquí está el momento, el R, ¿no? Que es este valor. ¿Ya? El C, que también hemos hallado que es este valor. Y el teta que hemos hallado. ¿Ya? Ahora, el teta, eh, yo necesito hallarlo en el círculo como 2 teta, ¿no? En el círculo tengo que hallarlo como 2 teta. Entonces, el tangente de 2 teta, ¿no? Va a salir 22.48, porque es el doble, ¿no? En el círculo de Moore es el doble, 22.48. Entonces, este ángulo de acá va a ser 22.48. Podemos medirlo. 158 menos 180, ¿no? Va a ser 22.48. ¿Ya? Entonces, este 22.48 me está diciendo que va a ser en sentido antihorario. O sea, en sentido antihorario en la figura de acá. ¿Ya? Perdón, en sentido horario. Entonces, como me sale en la figura, este ya se dividido entre dos, ¿ya? Esto va a ser en la figura original, en los ejes originales. Entonces, acá luego que tienen este X y este Y, tienen que bajarlo, sentido horario, ¿no? A este eje y este eje de acá. Entonces, con eso ustedes van a poder tener ya los ejes principales, ¿no? En la cual vemos de que en esos ejes principales, el mayor, ¿no? Justamente va a ser para este eje X y el menor va a ser en el otro lado, ¿no? Entonces, hagan sus problemas así también con el AutoCAD, ¿no? Para que puedan dibujar sus diagramas. Y ya con este ángulo de teta, ¿no? Con este ángulo de teta ya prácticamente yo tengo cuánto vale este valor y este valor, ¿no? Para ya el I máximo y el I mínimo. Y con eso ya podemos resolver el problema. Entonces acordemos de que este ángulo 2 teta, ¿no? Eh, en el círculo de Moore simplemente es el doble de lo que es en realidad, lo que gira en realidad. ¿Ya? Y acá hemos visto de que está girando 11 grados en sentido horario para poder tener los ejes principales, centroidales. Principales porque justo en este X voy a tener acá prácticamente puedo ver que este es el mínimo, ¿no? Y en el U va a ser el máximo, ¿no? Porque veo que las figuras están más alejadas. Y con eso ya van a poder resolverlo. Ahora vamos a pasar en el ejercicio número 2. ¿Por qué cambia en este ejercicio número 2? Me pide el momento de inercia del área respecto al eje que pasa por los puntos B y C. O sea, ya no en el centroide, sino en el eje B y C. Entonces, ¿cómo cambia el problema? Yo puedo hallar todo. Nosotros podemos hallar todos los datos, ¿no? Con respecto al eje X, eje Y, pero ya después me piden que trace una línea, ¿no? Trace una línea. Vamos a dibujar esa línea, así más o menos así, ¿no? Me dicen que, ¿sabes qué? Hállate los momentos de inercia con respecto a ese sistema XY nuevamente. Lo vamos a tomar X' y Y'.
Entonces yo puedo tener este ángulo, ¿verdad? Puedo tener este ángulo, supongamos que vale θ, ¿no? Y dibujamos nuestro círculo de Moore con respecto al eje X e Y, ¿no? Pero el eje X e Y, supongamos, nos sale por acá. Vemos que nos sale el eje X e Y, nos sale por acá, nos sale. Vemos que sale por acá el eje X e Y. ¿Ya? Y de acá, así. Entonces, este X y este es Y, momento de inercia X, momento de inercia Y, ¿no? Con su respectivo menos PXY, producto de inercia, y PXY por acá. Entonces, nosotros vamos a tener este ángulo, pero este ángulo va a ser para los principales, ¿no? Para tener este momento de inercia mínimo, máximo. Vamos a tener acá un 2 alfa, ¿no? Pero nosotros no queremos el 2 alfa, nosotros queremos a un ángulo que justamente voy a trazar acá. Entonces, este teta, ¿no? Nosotros vamos, primero hallamos este de acá, el círculo de Moore, para hallar el eje principal, y luego nosotros vamos a hallar cuánto vale el ángulo, ¿no? que se ha movido para tener justamente este teta. Entonces, supongamos que 2 teta, ¿no? es menor que 2 alfa. No sale, ¿no? Que 2 teta es menor que 2 alfa. Entonces, el 2 teta va a estar por acá, ¿no? Por acá. Y cuando tengo este 2 teta de acá, yo ya sé que sus momentos de inercia con respecto a ese ángulo teta que se ha movido, ¿no? O sea, X' y Y', van a ser este punto y este punto. Entonces, con eso automáticamente vamos a poder hallar los momentos de inercia con respecto a un eje girado, un eje que sea girado, ¿no? Con respecto a este punto que estamos hallando, que no son centroidales, ¿no? Son simplemente con un eje de coordenadas. Entonces, de esa manera vamos a poder hallar automáticamente esas inercias, ¿no? La mínima inercia posible de la figura. Hallar los momentos de inercia con respecto a eje B y C. Cuando piden hallar la mínima inercia posible de la figura, simplemente ya es este ángulo y este ángulo, ¿no? O sea, perdón, este momento de inercia y este momento de inercia. Entonces, la B sería simplemente decir cuánto es este valor, ¿no? Este valor. O sea, hallando el A, ya automáticamente ya hemos hallado el AB, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. También lo hemos resuelto de MATLAB como problema 2. Entonces, nuevamente les comento de que utilicen su MATLAB, ¿no? Les va a servir para, para que ya también puedan hacer otros problemas, ¿no? Y de repente si vienen un problema parecido, solamente cambian los datos. Acá, ¿qué es lo más práctico? Lo más práctico es separar en 3 figuras. Primero, una figura, un rectángulo, ¿no? Del 3 por 4. Luego, otra figura del triángulo, ¿no? Del 3 por 4 también, ¿no? Acá el D y este punto y B. Y una tercera figura de este círculo. Entonces, la sección de acá va a ser el área de rectángulo más el área de triángulo menos el área de la semicircunferencia. Y de la misma manera, como hemos visto en el problema anterior, vamos a entenderse igualito. El momento de inercia con respecto al eje X va a ser el momento de inercia con respecto al eje del rectángulo, ¿no? Con respecto al eje, más el momento de inercia del triángulo, menos el momento de inercia del círculo, de la semicircunferencia, ¿no? Pero con respecto a este X. Ahora, nosotros podemos tener este dato de acá, ¿no? Momento de inercia con respecto a AB, los datos que tenemos. Pero de ahí tenemos que pasarlo con Steiner. Entonces, si usamos Steiner, acuérdense que cuando usan Steiner, de todas formas, más práctico va a ser cambiar de lado a otro lado, pero con los ejes centroidales de un momento de inercia, para ya no tener ese tercer valor, ¿no? Tercer integral. Entonces acá ya de por sí tenemos que hallar los momentos de inercia centroidales de esas 3 figuras.
para después, para moverlo a este eje de acá, solamente utilizamos la diferencia de alturas entre este eje y su momento y su centro de gravedad, ¿no? Entonces, como vemos acá, separamos las tres figuras. Figura 1, figura 2 y figura 3. Y para cada figura hallamos todo lo que podamos, ¿no? Su área, su momento de inercia con respecto a x1, a y1 y el producto de inercia. Este es fácil, ¿no? Del rectángulo, porque acá tenemos, ¿no? Un rectángulo con respecto a x', ¿no? X' va a ser estos valores. Yo de frente lo he hallado con respecto a este x'. Porque estos valores de x e y, ¿no? Son todos con respecto a justamente x e y, no son centroidales, ¿no? De frente a esos valores. Entonces, como el rectángulo lo tengo acá, ya no necesito centroidal, ¿no? De frente ya como ya conozco las fórmulas para justamente hallar aumento con respecto de x e y, entonces solo de frente utilizo las fórmulas. Diferente a acá, ¿no? Por ejemplo, acá no van a encontrar en ningún libro cuánto es el momento de inercia con respecto a y de una sección triangular que está separada 3 centímetros, ¿no? O una distancia d. Acá sí debemos que hallar el centroide de acá, o sea, el momento de inercia con respecto al eje Y, centroidal, ¿no? Paralelo al eje Y, centroidal de este rectángulo. Y para pasarlo ahí, simplemente lo sumamos, ¿no? Sumamos este momento de inercia más el área por la distancia al cuadrado, ¿no? Que sería 4, porque 3 más 1 de acá, ¿no? Al cuadrado. Y este es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Vamos a hacer esto. Entonces, para la figura 1 llevamos allá directo. Para la figura 2 tenemos que hallar los centroidales. Entonces, para la figura 2, ¿no? Que ese era el triángulo que está más alejadito. Acá ya estoy haciendo Steiner. ¿Ven? Primero estoy hallando, por ejemplo, para el eje X. Para el eje X, ¿no? Acá hay el centroide, ¿no? Hay el centroide que va a estar por acá, ¿no? Ya puedo hallar el área y la distancia, ¿no? La distancia, por ejemplo. Esta distancia del centroide hasta eje X, ¿cuánto va a ser? Es 4 por 2 tercios, ¿no? 8 tercios, o sea, 2,67, ¿no? O sea, un valor de esa inercia con respecto al eje X va a ser el área por 2,67 más la inercia centroidal, ¿no? Paralelo al eje X. Entonces, aquí está ya, ¿no? El área, 2 por 8, por 4 por 2 entre 3, 8 tercios, ¿no? Este es H1 está por acá. Y esto de acá, ¿no? B cuadrado H1 al cubo sobre 36, ¿de dónde viene? Es un momento de inercia con respecto a un lado del triángulo. Yo revisando en los libros, este libro me parece que es del Riley. Vamos a confirmar. Sí, del William Riley, tercera edición. Utilizamos esta fórmula acá, ¿no? Utilizamos con respecto al eje centroidal. El eje centroidal es X e Y, es este de acá, menos B cuadrado H cuadrado sobre 72. Ya, a ver, X, 36, 36. Estos son productos de inercia. El E y X sí son productos de inercia. Los momentos de inercia, si es, por ejemplo, de un triángulo, de un triángulo rectángulo, ¿no? El momento de inercia con respecto al eje X, ¿no? Centroidal, va a ser igual B por H al cubo sobre 36, ¿de acuerdo? Por eso acá es B por H al cubo sobre 36, ¿ya? Y así también obtengo el momento de inercia con respecto al eje Y, que va a ser justamente el área por el centroide, ¿no? Que en este caso sería 4, ¿no? B1 que es 3, más B2 que es 3 por 1 sobre 3, o sea 4, 3 más 1, 4, ¿no? Más el momento de inercia con respecto centroidal, ¿no? De ese triángulo, así como si fuera de esta línea, ¿no? Y vemos que es lo mismo, solamente tenemos que cambiar el B por el H, igual 36, ¿no? Acá ya hemos cambiado, ya no es B por H cubo, sino es H por B al cubo. Y ahí sí me sale el momento de inercia de esa figura 2 con respecto a este eje de acá, ¿no? Este eje y este eje de acá, los que están indicados. Y luego el producto de inercia lo mismo, ¿no? Acá sí tenemos el dato para el producto de inercia, centroidal, ¿no? El producto de inercia centroidal de un triángulo rectángulo va a ser este de acá. B por H cuadrado, B cuadrado por H cuadrado sobre 72.
del rectángulo. Aquí está, ¿no? Por h1 al cuadrado sobre 72. Y vemos qué figura es la que se asemeja, ¿no? Justamente es esa de acá, ¿no? Es como que el x e y, el x está, o sea, el x e y está en el otro sentido del triangulito, ¿no? Y nuestra figura es así, ¿no? Nosotros queremos justamente este de acá y este de acá, como que está separado, ¿no? Por eso ponemos el signo, el otro del signo más. ¿Ya? B cuadrado, h32. Acá es diferente, ¿no? Es como que el producto de inercia como que el triangulito de acá está justamente en ese sentido, ¿no? Pero acá no, ¿no? Acá es al revés. Por eso ese se utiliza del positivo, ¿de acuerdo? Eso no se vayan no vamos a confundirnos. Y el área 2 más, acá ya no es en producto de inercia, cuando hace Steiner, podemos hacer la diapositiva, no es una distancia, la 2 al cuadrado, sino debemos utilizar los dos ejes. Entonces, y lo multiplicamos simplemente, ¿no? Sin llevar al cuadrado. De ahí nos sale 66. Y de la misma forma hacemos para la figura 3, ¿no? Tanto el producto de inercia, ¿no? El momento de inercia con respecto al eje X y el momento de inercia con respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Acá utilizamos esta fórmula de acá, ¿no? En este caso era 0, no el producto de inercia centroidal, porque es un eje simétrico, ¿ve? El producto de inercia, ¿no? Pero los demás sí debemos hallarlo, ¿no? Que es, por ejemplo, de una semicircunferencia, o en nuestro caso, que es un cuarto, me parece, no, una semicircunferencia, es pi por R4 sobre 8. Pi por R4 sobre 8, pero este es para el eje Y. Pero para el otro eje X ya es de esta manera, ¿ya? Y acá sí todo es al centroide, ¿no? Al centroide. Para que el Steiner ya eliminar ese término del integral, ¿no? Y luego que ya tenemos el momento de inercia de cada figura, momento de inercia, producto de inercia, hacemos eso de acá. Restamos como si estuviéramos restando áreas simplemente, ¿no? Y ya obtenemos el momento de inercia y el producto de inercia de toda la figura total eh, con respecto a esos ejes. O sea, ya tenemos con respecto a estos ejes X e Y. O sea, acá vamos a partir el círculo de Moore para saber cuánto vale o cuánto tengo que girar este X e Y para obtener un momento de inercia máximo y mínimo, ¿ya? En la cual su producto de inercia va a ser cero, como hemos visto. Porque por ahí de repente va a ser centroidal o es simétrico o algo. Entonces, a continuación, hayan los parámetros del círculo de Moore. Siempre cuando comiencen a trabajar, hay el C, ¿no? Y el R, ¿ya? Que depende de esos valores de arriba. Luego el I máximo y el I mínimo, ¿no? Y de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar en un ángulo, ¿no? El ángulo tangente 2 teta, ¿no? Y me sale que es 77,37 grados, el 2 teta, ¿ya? Y ahí nomás paramos, nomás, en el 77,37. Inclusive, no es necesario sacar este ángulo de acá, nosotros ya podemos hallarlo con esto, ¿no? Con estos datos. Vamos a dibujar en el computadora. Dibujamos nuestra figura, ¿no? Tenemos nuestra figura, luego la separamos en tres partes, ¿no? Y esta escala, creamos nuestro círculo, ¿no? Nuestro círculo con el C y el R, y de ahí también podemos tener y colocamos el IXPXY y el IX menos PXY, ¿ya? Siempre tenemos que identificar estos puntos. Así como en el primer problema, habíamos identificado esos puntos. Acá ya no los identifiqué. Inclusive, no, acá también los identifiqué. Primer punto y segundo punto. Esto de acá. Siempre el momento de inercia de X, su ordenada va a ser el producto de inercia positivo y el otro va a ser el negativo, ¿de acuerdo? Eso no se olviden. Entonces, yo he hallado, ¿no? 71, yo he ubicado, ¿no? ¿Dónde está 71.463? 63.34. Acá lo hallé y vi que estaba por acá, ¿no? Vi que estaba por acá, ¿ya?
Y este es el eje, bueno, no es principal, porque principal ese es el máximo y mínimo, principal es el horizontal. Pues este es el más importante. Este de acá, el que nace el círculo de Moore, este es el más importante, porque de acá nacen los ángulos. ¿Ya? Nacen los ángulos. Como vemos acá. De este a este ángulo de acá, ¿no? El X, este de acá, es 77.35. Por este ángulo de acá, cuando me sale, ¿no? Sale 77.37 y como sale positivo, es giro antihorario. Y acá vemos, pues, giro antihorario. Justamente 77 me sale antihorario al eje principal. O sea, no me está dando este ángulo de acá, sino me está dando este ángulo de acá. ¿Qué significa? Que va a moverse en sentido antihorario. La figura, la mitad de esto. O sea, si tengo mi figura de acá, ¿no? El eje X es justamente este de acá, el eje X, voy a tener que girarlo, la mitad de esto, o sea, 39, ¿no? 39, algo así, 28, ¿no? Antihorario, así como ven, ¿no? Ese X se ha movido acá, miren, antihorario. Y este de acá, el U y el B, va a ser principal. ¿Ya? Va a ser principal. ¿De acuerdo? Va a ser principal. Entonces, con eso ya tengo rápidamente cuánto va a ser este ángulo acá, anterior. Entonces, el otro también, mira, prolongando de acá, así automáticamente ya me sale que 101 y 63.34. Y justamente el otro de acá, menos 66.34, porque es negativo, ¿no? Pues nada hacia abajo, ¿ya? Y acá, o sea, estoy moviendo el eje, ¿no? El IXP, IX, PXY, y me sale el mínimo. ¿Ven, no? Me sale acá, este mínimo de acá. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo concluir de que este eje de acá, ¿no? El U va a ser el mínimo. Y el otro del el V va a ser el máximo. Y también tiene sentido, ¿no? Porque miren, el U, toda la figura de acá está pegada, ¿no? Este eje. En cambio, el otro está alejada. Entonces, mientras más alejada, el momento es mayor. El momento aumenta, ¿no? El momento de inercia aumenta. ¿Ya? Ahora, ya tenemos eso acá. Pero no me piden con respecto al eje principal, donde yo sé que este es máximo y el mínimo, o mínimo y máximo. Lo que me piden es con respecto a otro eje. Y justamente yo saco el ángulo, ¿no? 33.69 acá. Yo sé que el círculo de Moore, ¿cuánto era? El círculo de Moore es el doble, ¿no? Entonces 33.69 lo saco, ¿no? Por Pitágoras nomás. Arco tangente de 4/6, ¿no? Y de ahí yo tengo que multiplicarlo por 2, me sale 77, me sale 67.38. Entonces, justamente de este ángulo también que están haciendo, yo tengo que jalarlo, ¿no? ¿Cuánto es 67.38? ¿Ya? En 7.38 me sale que cruza acá, ¿no? Me sale acá, ¿no? Y prolongo esta línea y me sale ya un punto acá. Un punto. Entonces yo puedo sacar este punto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este IBC? Automáticamente con el AutoCAD. Acá abajo, ¿no? Distancia vale 19.36. Acá todo lo he dividido entre 10, ¿no? Para que se vea. Pero este es 1.93, es 19.36. 19.37. El IBC. Entonces, acá, ¿qué sería el IBC? El IBC sería justamente este eje, o eje U'. El IBC, 19.36, ¿no? Vamos a colocarlo acá. 19.36. Vamos a colocar otra vez acá, 19.36, positivo. Y el producto de inercia, ¿no? Y automáticamente el AutoCAD también puede llegar al producto de inercia. Que va a ser esto, esta alturita, ¿no? Va a ser, acá vemos, ¿no? 11.77. 11.77. Ese va a ser 11.77. Ahora, sin el AutoCAD también se puede hallar. ¿Qué debemos hallar? Este punto, ¿no? Menos el R por el coseno de teta, ¿no? Y este coseno es la diferencia de estos dos ángulos, ¿no? O sea, esto menos R por el coseno de este ángulo me sale 19.36. Y eso es lo que yo voy a colocar en el MathCAD. Y el 11.77 también puedo hallarlo, ¿no? Va a ser simplemente R por el seno de teta, y el seno de teta es este ángulo de acá.
Y el R que ya lo sabemos, ¿no? Desde el principio cuánto vale. Entonces acá, miren, tenemos 19.16 y vamos a hallar el otro punto. El otro punto, ¿cuánto valdrá? Entonces el otro punto va a estar acá, miren. Esto debemos prolongarlo. Yo lo puedo prolongar así rápidamente, ¿no? En el mismo AutoCAD. Porque justamente de eso sirve el círculo Moore. Para poder, poder hallar esos datos. Entonces el otro dato de acá, ¿qué va a ser? A ver, hallo primero el producto de inercia, ¿no? Con respecto a este punto, va a ser 11.77. Lo mismo, ¿no? 11 puntos, pero negativo. Acá estamos bien, ¿no? También que salió el mínimo. También claro, porque es la misma línea, ¿no? De una circunferencia. Y vemos cuánto vale este lado acá, ¿no? Desde, a ver, sería desde acá hasta acá, ¿no? De acá hasta acá. Yo también con las cuotas también lo puedo hacer, ¿no? Más rápido. Las cuotas. Porque estas cuotas ya están minadas, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿no? Yo no quiero ese lado, ¿no? Entonces lo que yo quiero es una lineal. Quiero lineal, no lineal, sino lineal. Entonces, ¿dónde era? Hasta acá, acá, y acá le digo, ¿no? Mire, me salen 15.3, 15.3, o 153, ¿no? Acá es 153. Acá está de otra escala. Ahí está, 153.29. ¿Ya? Entonces acá voy a tener 153.29, que es un positivo, ¿no? Porque el momento de inercia es siempre positivo. ¿Ya? Y el otro va a ser 19.36. Voy a tener un mínimo y un máximo, como ven acá. Un mínimo y un máximo de ese eje. De ese eje nuevo, ¿no? El eje es nuevo de que estamos hablando acá, ¿no? De CB. Y justamente, como ven acá, este eje de acá, el eje BC o el U', ha salido el 19.6, poquito, y el otro es 153. O sea, si me piden cuánto vale este momento de inercia de un eje perpendicular a BC que pasa por C, entonces sería 153.29, así automáticamente. O si no tiene AutoCAD, simplemente en la calculadora, ¿no? Sería el punto C más R por el coseno de este ángulo, ¿no? De 77 menos 67. Entonces, en el problema me pedían cuánto determina el aumento de inercia del área respecto al eje que pasa por los puntos B y C, ¿no? Momento de inercia, ¿ya? Con el punto que pasa el punto BC, y dibuje el respectivo eje indicando su ecuación cartesiana en el sistema XY. O sea, un eje nomás, pues, ¿no? BC. Ya hemos visto, ya hemos hallado, ¿no? Que BC vale 19.36. ¿Y qué más se pide? Ahí la mínima inercia posible de la figura. Ajá. La mínima inercia posible de la figura va a ser justamente ese valor de acá, el I mínimo, pues, ¿no? Que ya lo habíamos hecho en el MATCAD, el I mínimo. El I mínimo. ¿Cuánto va a ser? Es 18.35, pero ¿para qué eje? Para este eje de acá, el U, ¿no? Moviendo un ángulo de 38.6. Este va a ser el mínimo. Acá va a ser un poquito más. O sea, con esto va a ser 18.35, pero con este U' va a ser un poquito más, que es 19, ¿no? 19.36. Y miren que cuando voy bajando, aumenta, 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 y cuando llego a X, ¿a cuánto aumenta? Aumenta a 71.44, que justamente es el momento de inercia con respecto al eje X. 71.44. Entonces, con eso también hemos resuelto la pregunta número 2. Entonces, con eso vamos a terminar la asesoría. El día miércoles 3 de marzo va a haber otra asesoría, me parece. El día sábado también, ¿no? Esta vez lo vamos a subir por YouTube y lo pueden ver también, ¿no? En el YouTube del R. Muchas gracias por su asistencia, ¿no? Y a los que ven, y mucha suerte también en sus prácticas. Gracias, que tengan muy buenas noches.
parte del área de asuntos académicos del RIPUC. Yo soy Marlon Omar.